Muy buenas, queridos oyentes, y sed bienvenidos en una nueva ocasión a Café Despertar. Yo soy el de siempre, Yago Cabrera Pérez, y me apetecía muchísimo estar aquí de vuelta. Llevamos un mes y medio, creo que no llegamos a 2 meses sin episodio, pero bueno, resulta que estos últimos meses han sido un absoluto caos para mí. Al mismo tiempo que mucha gente estaba de vacaciones y estaba disfrutando del buen tiempo, de un buen tiempo libre, yo al contrario, ha sido el momento en el que más trabajo he tenido y por lo tanto tuve que tomar la decisión de paralizar el podcast temporalmente para ahora ya volver a lo grande. Os gusta mucho, según tengo entendido, según me han comentado bastantes personas, bastantes oyentes, este tipo de episodios en los que simplemente reflexiono o hablo, en el que no hay un guión tan establecido. Y bueno, es cierto que en esta ocasión no vengo a hablar de un tema abstracto y me pongo a divagar sobre él, sino que más bien voy a hablar de algo que nos encanta a todos, que son los libritos. A quien no le gustan los libros, y mucho menos tratándose de oyentes de Café Despertar. A todos nos gustan los libros y es una bonita comunidad lectora la que vamos formando por aquí. Ya sabéis que me gusta hablar de temas muy variados, me gusta hablar de filosofía, de reflexiones, me gusta traer a gente también para hacer entrevistas, pero hablar de libros es algo siempre maravilloso. Entonces, en esta ocasión vamos a hacer algo extremadamente sencillo, que es hablar de, así sin guión, sin nada, los últimos libros que me he leído, los libros que estoy leyendo y los libros que tengo pensado leer en un momento más inmediato, porque ya sabemos todos que la lista de libros pendientes es infinita y cada vez se alarga más y no hay forma alguna de que concluya esa lista. Pero bueno, yo voy a intentar un poco hablar de lo que he ido leyendo en los últimos 2-3 meses. Tampoco leo tantísimo, es decir, me gusta mucho leer, pero no leo las cantidades que leen algunas personas que hay por aquí, por lo tanto, bueno, no va a ser tan largo todo esto. Después también quiero hablar de eso, de los libros que estoy leyendo ahora mismo, porque ya sabéis que yo soy de bastantes lecturas simultáneas. Y bueno, y alguna lista de pendientes que tengo por aquí. Pero vamos, es una lista que cada día se va engordando, pero bueno. Así que bueno, sin más dilación, nada, espero que todo vaya fenomenal, y al final del propio episodio, al final del podcast, voy a hablar un poco de esta nueva temporada, de lo que nos espera en Café Despertar y de las diferentes novedades que vayan surgiendo. Por lo tanto, bueno, vamos a ir directo. Esto no va en ningún tipo de orden específico, pero bueno, un libro que me ha fascinado, que me ha encantado, ha sido Niebla, de Miguel de Unamuno. Esta edición que está ya bastante gastada, de la editorial Cátedra. ¿Qué puedo decir de Unamuno que no se haya dicho ya? Es una absoluta maravilla. Es ya sabéis, un filósofo, escritor, perteneciente a la generación del 98, 1898, ya sabéis, el desastre de Cuba, Puerto Rico, Filipinas. Y bueno, y se reflexiona mucho en las obras de la generación del 98 sobre la condición de España, la condición del ser humano, desde un punto de vista bastante pesimista, bastante no existencialista, pero casi. Por lo tanto, bueno, Unamuno pues escribe esta novela, o más bien dicho, Nibola, como le gusta llamar, en la que no pasan excesivas cosas. No es una novela en la que sucedan grandes episodios, sino que es más bien una serie de prosa reflexiva acerca de la condición humana y acerca de muchas veces el absurdo del destino que se nos está imponiendo. En esta bonita historia, el protagonista, cuyo nombre ahora mismo no me acuerdo, la verdad, espere un momento, por favor. Augusto, es verdad. En el protagonista, que se enamora de una mujer que está ya en una relación con otra persona, y en base a eso hace la reflexión sobre su vida, la reflexión sobre su creación, y descubre que al final es un absoluto cero a la izquierda en cuanto a existencia, que ve que el propio escritor está manejando su propia vida, no tiene ningún tipo de poder, y que al final la vida simplemente está siendo un tejemaneje absoluto, está siendo absolutamente controlado y no tiene voluntad propia. Y está la verdad muy bien. La prosa de Unamuno es una absoluta maravilla, es una delicia, pero bueno, ¿qué voy a decir yo que no se sepa ya, ¿no? de nuestro queridísimo Miguel de Unamuno. Y me gusta, ¿no? Me gusta mucho la conversación que mantiene Augusto Pérez con Miguel de Unamuno, que aparece como personaje.
la idea de que la muerte al final es inevitable, lo cual, bueno, choca ya con, bueno, o sea, se complementa con la idea del sentimiento trágico de la vida, que es algo de lo que ya hemos hablado en otros podcasts hablando de Unamuno. La verdad que merece totalmente la pena leerla y, por cierto, es mucho más graciosa y simpática de lo que habría esperado. O sea, una persona es capaz de leerlo y tiene ese, no sé, como una forma de hablar muy española, muy castellana, que contiene una ironía bastante grande. La verdad que, bueno, muy recomendado. No soy nadie, no estoy descubriendo la pólvora, evidentemente es Unamuno. A quien no le va a gustar Unamuno, pero vamos, merece por completo la pena. Después, bueno, voy a ir pasando un poco. No estoy yendo en orden cronológico, pero bueno, pero son diferentes libros que tengo aquí en un montón y que voy viendo. Este libro es Imperiofobia y Leyenda Negra, Roma, Rusia, Estados Unidos y el Imperio Español, de María Elvira Rocabarea, publicado por Siruela en el año 2016, y bueno, fue un ensayo que causó muchísima repercusión. De hecho, tiene unas cuantas ediciones ya, si no me equivoco, esta edición es la número... esta es la número 15, pero creo que han salido como 30 ediciones, o sea, ha sido un absoluto boom literario para ser un ensayo académico. Esta es María Elvira Rocabarea, que es lingüista, creo, o filóloga, pero que bueno, que hizo un ensayo interesante de historiografía acerca del concepto de leyenda negra, que es la idea de un desprestigio de la imagen de España, fomentado por agentes internacionales que querían ver lo peor de España y que por lo tanto utilizan una política blanda, una soft policy de historiografía, mediante la historiografía, para intentar desacreditar los elementos civilizatorios, los elementos de conquista del Imperio Español. Habla precisamente de eso, de esa imperiofobia, y concibe Rocabarea de que el imperio, se tiene una imagen muy negativa del concepto de imperio, pero que al mismo tiempo ha sido un motor de progreso, la idea de imperio. Es un ensayo que, por supuesto, ha recibido muchísimas críticas por parte de escritores, autores y pensadores antiimperialistas, es evidente, porque sí que es cierto que hace una visión positiva del concepto de imperio, lo cual choca bastante, ¿no?, con las ideas contemporáneas que se tiene de pensadores que suelen estar más asociados a un lado ideológico. Y es cierto que, bueno, es un libro bastante interesante, que no le falta razón en muchos aspectos y que tiene una consulta de fuentes muy, muy evidente, pero es cierto que sí que responde a una serie de planteamientos ideológicos. Esto salió en el año 2016, justo cuando también el procés de independencia de Cataluña estaba bastante candente. Era un tema que políticamente se hablaba mucho, se cuestionaba bastante la idea de España, la idea de la nación. Entonces es un libro que sale en defensa también de la integridad civilizatoria, de la integridad historiográfica de España. Y a mí me interesó mucho porque lo estuve utilizando para mi trabajo de fin de máster, donde hablé precisamente de la hispanidad como pilar filosófico ideológico más de la derecha identitaria contemporánea española. Puedo hablar de eso en algún otro podcast. Hablo de la idea, ¿no?, de que hay una derecha ideológica, que es la derecha identitaria, como concibe Pedro Carlos González Cuevas, del cual vamos a hablar más adelante, y que esta propia derecha identitaria, que se diferencia de otras derechas como la democristiana o la liberal, en el sentido de que el punto fundamental es la identidad, evidentemente, y la nación. Y en base a eso se construyen una serie de revisionismos históricos que no tienen por qué ser falsos en absoluto, pero es un punto de vista, una perspectiva muy, muy marcada. Y bueno, y entonces este ensayo es cierto que se utilizó bastante dentro de las obras y dentro de la política más de esos años y más actualmente, y ha sido una autora cuya referencia ideológica ha marcado bastante. Así que bueno, es muy interesante conocerlo. También está bien leer a las personas que rebaten este ensayo. Por ejemplo, tiene otro ensayo José Luis Villacañas, que es una absoluta respuesta a esto. Yo no me voy a meter en la polémica, muchos ya sabéis por qué pie cojeamos por aquí, y no es ningún misterio. Pero bueno, es una lectura, la verdad, agradable, se pasa rápido y se aprende, ¿no? Se aprende mucho, que al final eso es lo más importante de un libro, estemos de acuerdo o en desacuerdo. Está muy bien, la verdad que es una buena lectura, la verdad. Y si hablábamos de González Cuevas, tengo aquí un tocho para enseñar, muy grande. ¡Puah! Esta barbaridad, esto es Historia de la Derecha Española, y lo utilicé también para mi trabajo de fin de máster. Es cierto que no lo he leído entero,
evidentemente, sino que más bien lo he consultado, lo he citado, lo he subrayado, lo he analizado, pero vamos, si alguien quiere saber sobre la derecha española, este es el libro, este es el libro que tiene que consultar. No hay otro, o sea, es una absoluta barbaridad. Está totalmente actualizado precisamente desde la Revolución Francesa, desde 1789 hasta 2022. Evidentemente se tiene que cortar en alguna parte y para escribir este tocho no se puede actualizar todo al último momento, pero está muy bien porque habla precisamente ya no solo de los agentes políticos que marcaron la derecha española y que marcaron la actualidad, en su momento, toda la actualidad y todas las novedades sociopolíticas de la época, desde el siglo XVIII, pasando por la revolución liberal del siglo XIX, llegando también, por supuesto, al ascenso del totalitarismo, autoritarismo, mejor dicho, franquista en el siglo XX, llegando a la transición, ¿no? Con las diferentes derechas que fueron surgiendo, más vinculadas a un liberalismo, más vinculadas al democristianismo incluso también, como estamos diciendo, hasta ya llegar al nacimiento de la derecha identitaria, que está representada sobre todo por el partido político Vox. Es muy interesante y tiene muchísimo. Es un libro que mola tener en la librería, o sea, en la biblioteca personal, la verdad, porque es un libro de consulta, muy bien documentado. Vamos, nadie sabe más de la derecha española que Pedro Carlos González Cuevas, eso es indudable. Y para mi trabajo de fin de máster también me fue de gran utilidad. Tiene muchas definiciones conceptuales sobre qué es la derecha, cómo se concibe, y me gusta que no solo habla de actores políticos, que evidentemente es de lo más importante, sino también de actores intelectuales y cómo se pueden ir evolucionando diferentes ideas, y está muy bien porque hasta se pueden rescatar ideas de autores del siglo XIX, del siglo XX, que pueden ser bastante vigentes a día de hoy y que se pueden aplicar, y me parece que también que es muy importante a la hora de hablar de política, que yo no me corto a la hora de hablar de política, a mí me gusta hablar de política, pero es cierto que el debate actual está puesto el foco en una forma muy superficial, ¿no? Muy de declaraciones, este dice este otro, la corrupción, ¿no? Pero en cambio, si se hablan de ideas y de valores intelectuales, la política puede ser un tema de conversación apasionante, bastante intelectual, por cierto, bastante constructivo incluso, y me parece que es fundamental conocer las ideas del pasado para establecer unos pilares ideológicos en el presente, y conocer lo que han sido diferentes autores, conocer lo que han sido diferentes pensadores, para así poder construir una buena propuesta política para los próximos años. Por lo tanto, eso, me parece imprescindible. Historia de la derecha española, de González Cuevas, es la obra definitiva, al menos hasta ahora, para concebir estos temas. Seguramente la irá actualizando con el paso de los años, porque González Cuevas es un autor incansable, ha escrito muchísimo y muy bien. Por lo tanto, vamos, recomendación absoluta, al menos para que ilustre vuestra biblioteca. Después también vamos a ir con dos novelas que estuve leyendo en el libro electrónico. Este libro electrónico que me salva muchas veces la vida, porque puedo conseguir el libro que me interese cuando quiera, y por lo tanto, bueno, ya sabéis que me gusta mucho tener una biblioteca propia, pero también es cierto que el libro electrónico no estoy en absoluto en contra de él, y de hecho me gusta mucho tenerlo por ser portátil, por poderlo llevar a cualquier parte, y por poder tener el libro que quieras cuando quieras. Eso es algo fundamental. Esté descatalogado incluso, esté en algunas bibliotecas, aquí se puede encontrar de una forma muy sencilla, por lo tanto, a mí me gusta mucho. Pues leí Soldados de Salamina, de Javier Cercas, del cual voy a hablar con más detalle más adelante, porque es un autor que me acerqué en su momento con un libro suyo de ficción, con Independencia, que no me gustó nada, con todo el respeto del mundo, es un gran autor, pero no sabía yo que, lo acabé aprendiendo, que Javier Cercas sobre todo destaca por su no ficción. Tiene el ensayo de Anatomía de un instante, que trata del 23F, el cual también tengo pendiente, por supuesto, pero otra de sus novelas más importantes es Soldados de Salamina, en el que habla de la idea cuenta la historia de Rafael Sánchez Mazas, que fue un intelectual falangista, que de hecho acuñó la expresión de ¡Arriba España!, y cómo fue condenado a ser fusilado en la Guerra Civil, y escapó del fusilamiento y le perdonó la vida a un soldado republicano, como al final acaba durante la propia guerra escondiéndose en un bosque con otros soldados republicanos, y me parece una obra muy compleja, que tiene muchísimo donde destacar, porque por supuesto habla de la guerra civil, de ese episodio, habla de los intelectuales que contribuyeron a
que contribuyeron a la guerra civil también, de forma ideológica, de forma política, continuando un poco con esta línea de libros que hemos estado leyendo, pero al mismo tiempo también habla sobre... Está muy bien porque solapa ficción con no ficción, con escritura, con el proceso creativo, con las entrevistas, y me parece una absoluta maravilla. Es un libro que no tiene ningún tipo de desperdicio y que Cercas escribe que da gusto. Es cierto que Cercas, bueno, desde un posicionamiento político ideológico está más cercano a la izquierda, es ateo, bueno, del cual ya hablaremos dentro de muy poquito, y eso es cierto que con la línea ideológica, con la línea editorial que tenemos en este podcast, pues es algo diferente, pero me gusta mucho leer a diferentes autores, y de Cercas hay que decir que es una absoluta, es un portento, es inmenso Cercas, escribe de una forma que ya me gustaría a mí escribir un 10% de lo bien que escribe ese hombre. ¿Por qué eso? Porque también durante el libro cuenta el proceso de investigación para llegar al fusilamiento de Sánchez Mazas, cómo hace entrevistas con personas que han estado vinculadas en cierto modo a este episodio, y sobre todo me parece un libro que habla de la creación, habla de la escritura, habla de cómo al final acabar encontrando un libro y encontrarse a uno mismo. También habla, por supuesto, de la memoria, de lo importante que es recordar lo que sucedió en nuestro país hace relativamente poco y tenerlo en la memoria, porque es fundamental, porque forma parte de nuestra propia identidad. Y también me parece que, no sé si de una forma muy explícita, pero se nota, ¿no?, que habla del perdón, habla de que en una contienda fratricida como es la guerra civil, ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos, es muy complicado encasillar buenos, malos, y por lo tanto, en las personas, sobre todo de a pie, en las personas de a calle, uno puede comprender perfectamente al vecino, al amigo, pese a tener posicionamientos políticos, ideológicos bastante diferentes. Y eso me parece fundamental, me parece fantástico reivindicar eso, ¿no? Que al final los debates intelectuales son debates intelectuales y que se puede estar en desacuerdo. Es cierto que hay ciertos puntos que yo no voy a tolerar, pero bueno, y que otras personas no toleran porque son líneas rojas muy claras. Pero en cuanto a personas normales, en cuanto a personas inteligentes, en cuanto a personas leídas, al final el posicionamiento ideológico es solo un elemento más de algo que se puede tener, de algo que pueden tener muchísimas personas en común. Por lo tanto, eso para mí me parece fundamental. Y vamos, hay que leer a Cercas. Hay que leer a Cercas, todo lo que se pueda leer de Cercas es tiempo bien invertido. Y en breve os voy a contar un episodio que he tenido con Cercas. sí, pero bueno, ahora vamos a ir con el siguiente libro, que ha sido El español que enamoró al mundo, de Ignacio Peiró. También lo leí aquí en el libro electrónico, y es una pequeña... también es una ficción mezclado con un poco de novela, y que cuenta la historia de Julio Iglesias, desde que es un joven aspirante a cantante hasta ser un absoluto icono nacional. Y me gustó mucho, sobre todo porque, bueno, a mí Julio Iglesias me hace mucha gracia, me parece simpático, para poner las fiestas es divertido, la verdad. Pero también está muy vinculado, por supuesto, a una forma de ver el mundo, incluso también hasta cierto punto a la política. Fue durante bastantes años un abanderado del Partido Popular, de Alianza Popular. Y es esa idea, ¿no? De como el viejo madrileño y cómo va comiéndose el mundo, pero al mismo tiempo no se queda solo en una biografía de Julio Iglesias, sino que al mismo tiempo Ignacio Peiró, que es un grandísimo periodista y un grandísimo escritor que escribe, que da gusto, la verdad, es una maravilla, lo tenemos en Libros del Asteroide, pues cuenta al final la historia de España, la historia de España, incluso del mundo occidental de los años 70 a la actualidad, incluso 60. Lo cuenta con esta figura tan simpática, ¿no?, de Julio Iglesias, con ese gran amador, gran persona que ama mucho, que ya nos entendemos, al mismo tiempo que sus vinculaciones en un principio el apoyo que le da el régimen franquista, después cómo llega a Estados Unidos y cómo se ve la relación entre España y Estados Unidos, incluso también habla de la banda terrorista ETA, que secuestró a su padre en su momento. Es decir, que con una figura bastante anecdótica, que es Julio Iglesias, que no es en absoluto un referente intelectual de nada, pero cuenta muchísimas cosas, cuenta todo lo que está vinculado a la historia de España, a los últimos años. Ya veis que estoy bastante vinculado a escritores españoles, escritores que tienen que ver con España, a textos que tienen que ver con España. Es un poco lo que he leído este año.
Y bueno, continué en el verano, me leí, no lo tengo aquí porque se lo dejé a mi hermano, el segundo volumen de El archivo de las tormentas, de Brandon Sanderson, se llama Palabras radiantes, 1200 páginas de fantasía épica, deliciosa, magistral. No voy a entrar tampoco mucho en detalle, al ser una segunda parte de un libro, o sea, de una pentalogía de momento, pero tiene pinta de que va a ser mucho más. Que, de hecho, creo que Brandon Sanderson quiere que sea una decalogía. He hablado mucho de Sanderson en este podcast, ha sido mi descubrimiento del año. Yo jamás había disfrutado de la fantasía, bueno, cuando era pequeño, pero ya desde un punto de vista más de lecturas adultas, no había disfrutado de la fantasía como lo estoy disfrutando ahora. Llevo ya 5 libros leídos de Sanderson este año, más alguna pequeña historia, y me parece absolutamente maravilloso. Es cierto que no es para todo el mundo, que hay que ser bastante... hay que implicarse mucho en este universo que está creando, pero me ha gustado, me ha gustado. Sí, y sin entrar en detalles tengo que comentar que está muy bien porque El Camino de los Reyes, que lo tengo aquí, es el primer volumen que me leí, que de hecho le dediqué un podcast solamente a este libro porque me pareció que tenía muchos elementos de honor, de valores, de filosofía muy interesantes. Y bueno, de hecho tenemos el episodio. Y este me gustó también bastante porque es cierto que no me gustó tanto como el primero, porque ya no sienta las bases del mundo, sino que lo continúa, pero forma una especie de transición, ¿no? Entre el mundo más crudo, más militar, más politiqueo del primer libro, y parece ser que en el tercer volumen va a ser mucho más mágico, va a haber temas más de dioses, divinos, cosas que le gustan a Sanderson, y la transición esa entre el politiqueo y lo místico se ve de una forma muy clara en este volumen. Entonces, bueno, muy recomendable para aquellos que sean muy fans. Y tiene momentos estupendos. No voy a entrar en detalles, pero hay una pelea como de gladiadores, una especie de pelea de gladiadores, de soldados, un duelo de soldados sobre la mitad del libro, empezando la segunda mitad del libro, que es una absoluta maravilla y tiene un final apoteósico. Ya sabemos que a Sanderson le gusta escribir grandes finales y este no se queda atrás. Y de Sanderson pasamos también a algo totalmente diferente, que es Miguel Delibes. Jamás había leído a Miguel Delibes, lo intenté en su momento, pero no había terminado de conectar, igual porque era bastante joven. Y leí Señora de Rojo sobre fondo gris este verano y hay que decir que me enamoró por completo. De hecho, es estos libros que emocionan y que se quedan con uno mismo. Cuenta la historia de cómo se muere la mujer del protagonista, cómo va poco a poco, cómo van construyendo su vida y hasta que se muere. Y está también basado en su propia vida, ¿no? en su mujer. Y me gustó muchísimo, bueno, sobre todo por la sensibilidad que transmite, eso desde luego, ese amor, ¿no? hacia lo cotidiano, hacia el compartir la vida con una persona, eso lo cuenta de una forma estupenda. Y al mismo tiempo también me gustó mucho ese amor que transmite. Es una gran novela de amor, escrita de una forma cotidiana, está muy bien escrita, se lee en un día, son muy poquitas páginas. Tenía una obra de teatro la cual no llegué a ver nunca, la verdad. Me fastidia, ¿no? Me fastidia un poco estar leyendo en 2025 por primera vez a Delibes, porque bueno, soy jovencito, voy a cumplir en breves 24 años, y por lo tanto los años que llevo de lecturas de verdad, creo que son 5, como muchísimo. Así que estoy recuperando muchas obras, ya veis, como Unamuno, por ejemplo, o con Delibes, de grandes autores que no había leído hasta ahora. Y bueno, y eso lo tengo que compaginar también, evidentemente, con nuevas voces literarias que van saliendo, porque me gusta estar en el mundillo, me gusta conocer. Por lo tanto, bueno, me he quedado un poco atrás, pero bueno, porque yo creo que es evidente, ¿no? Porque soy todavía un chavalín. Pero bueno, me quedan muchísimos años de lecturas y muchísimos años de descubrir grandes autores, y bueno, y Delibes para mí se lleva un rincón de mi corazoncito. Y muchas personas, muchos oyentes, muchos seguidores en redes sociales, cuando compartí que había leído a Delibes, me respondisteis con muchísimo cariño diciendo que era un autor que teníais bastante presente y que os gustaba mucho. Por lo tanto, bueno, es un autor que se va a quedar conmigo, desde luego que sí, y voy a seguir leyendo lo que vaya haciendo. Y ya para acabar, que llevo ya casi media hora hablando de los libros que he leído, y me apetece hablar de lo que estoy leyendo y de lo que voy a leer, leí un libro muy poco conocido, al menos que dentro de mi círculo no se conocía, y que es de un periodista sueco llamado Patrick Svensson. Esto está en libros del asteroide también, que se llama Un inmenso azul, el mar, el abismo y la curiosidad humana. Es un periodista, Svensson, que habla sobre todo del mar, pero no del mar en términos solo biológicos o en términos de
o en términos históricos, sino que habla con una prosa muy bonita, muy periodística, hay que decirlo, sobre el mar en diferentes facetas, sobre el impacto que tiene el mar. Y por ejemplo, lo que vemos es una crónica en un capítulo. O sea, me gustan mucho este tipo de ensayos que son sobre un tema muy específico, muy raro. Hay, yo qué sé, ensayos sobre dormir la siesta, ensayos sobre lo inútil, ensayos, esto por ejemplo lo hacen muy bien Acantilado y Libros del Asteroide, ¿no? Ensayos sobre temas cotidianos, temas que vemos en nuestro día a día y cómo estos ensayos se pueden aplicar, ¿no?, a la historia de este tema a estudiar, de biografías de personajes que han estudiado este tema, se ve desde diferentes enfoques. Y me encantó este libro porque eso, por ejemplo, un capítulo cuenta la expedición de Magallanes Elcano, de Fernando de Magallanes, con bastante detalle, la verdad. En otro episodio cuenta la historia de la evolución humana y su vinculación al mar. En otro episodio cuenta la historia de los exploradores de los abismos del mar. En otro, por ejemplo, cuenta la vida de una biógrafa del mar, una autora que escribió precisamente sobre el mar. Y eso, y dentro de todos estos episodios que parecen desconectados, hay un gran hilo conductor que no es otro que el mar, ese inmenso azul y esa pasión, ¿no?, por lo desconocido del ser humano, esa fascinación hacia todo lo que viene siendo desde la biología marina hasta la exploración, hasta la historia, hasta los primeros navegantes. Yo como gallego, pues el mar forma evidentemente parte de mí y me pareció precioso, me pareció fantástico leer este libro. No es una obra maestra de estas que cambian la vida, pero es muy recomendable, la verdad que sí. A mí estos libros de no ficción, ensayísticos sobre un tema específico, como he dicho, me alucinan. Así que bueno, estos han sido un poco los libros que he leído. Y ahora sí, de una forma rápida, voy a hablar de los libros que estoy leyendo ahora mismo. Bueno, vamos a empezar rápido con... Bueno, aquí tenemos en el libro electrónico El Arcanum Ilimitado de Brandon Sanderson, que son una colección de relatos fantásticos sobre este universo. Estoy leyendo Danzante del Filo, que es como una pequeña continuación de Palabras Radiantes, sobre un personaje muy específico que sale en un momento dado. Y bueno, y parece ser que contiene algo importante para poder continuar con la saga. Voy a darme un pequeño respiro de momento de Sanderson, pero bueno, al menos este relato cortito pues no está mal y ya diré qué tal me parece. Después estoy aquí con Últimas tardes con Teresa de Juan Marsé. Llevo 100 paginitas nada más. Y es una obra preciosa, la verdad. De momento me está gustando mucho. Este es un personaje... Esto estamos en la Barcelona de los años 50, años 60. Y este es un charnego, que le llaman, es decir, una persona del sur de España que fue a emigrar a Barcelona y que siente una fascinación absoluta hacia el mundo de la alta burguesía, de la alta burguesía catalana, en este caso. Esto lo cuenta Marsé, que bueno, que era un escritor catalán de los buenos, de los reconocidos. Y entonces, en esta fascinación hacia la burguesía catalana, este personaje, que es pobre, que es de una clase más popular, encuentra fascinante el hecho de ligar con chicas de alta cuna, con pijitas. Entonces, bueno, aquí habla de cómo conoce a unas cuantas, la vinculación que tiene con estas chicas, desde un punto de vista más canallesco, y cómo choca, ¿no?, esa dicotomía de clases entre un inmigrante trabajador, en que, bueno, que se busca los chanchullos vendiendo chatarra chatarra robada, y con cómo se lleva con niñas de la alta sociedad, de alta cuna, y cómo a él pues le fascina, más que las propias chicas, le fascina ese mundo. Entonces, bueno, la verdad que de momento lo que llevo me parece una lectura bastante agradable. La pluma de Marsé es inmensa, es sensacional, y bueno, es un libro que no es corto, son unas 450 páginas, nada que ver con los tochos que me he estado leyendo hasta ahora, pero bueno, vamos con calma, y es un libro que estoy disfrutando bastante. Del mismo modo también estoy disfrutando, he hablado de Cercas, pues su último libro, El loco de Dios en el fin del mundo, el cual trata sobre, en esta línea de no ficción que tiene Cercas, en esa escritura tan buena, tan maravillosa que tiene, pues siguió al Papa Francisco, justo un par de años antes de su muerte, en un viaje a Mongolia. El Vaticano le pidió a Cercas a escribir un libro sobre este viaje, y entonces él, que es un ateo totalmente militante, dice: soy ateo, soy anticlerical, soy un laicista militante. Pues es un escritor totalmente ateo que acompaña al Papa y ve desde una perspectiva atea, desde una perspectiva totalmente alejada de Dios, pues la labor de la Iglesia, su historia con la fe,
cómo concibe al Papa, y la verdad que es una... me está gustando mucho también. Es cierto que tiene unos posicionamientos distantes a los míos, como ya he dicho anteriormente, pero al mismo tiempo también me parece un autor que aquí en el tema de la fe y todo me está dando también de lleno, porque bueno, yo puedo decir que tengo fe, pero no la tengo totalmente desarrollada todavía. Entonces, ver de esta perspectiva de un outsider la idea de Dios y la idea de la fe y la idea de Cristo y la idea de la Iglesia me parece bastante destacable. Y por cierto, aquí está, firmado por el mismísimo Cercas. Este fin de semana, hoy estoy grabando esto un martes, resulta que el domingo coincidí con Javier Cercas por temas de trabajo. Yo trabajo en un festival en el que él estaba de invitado y dormimos en el mismo hotel. Entonces imaginémonos la cara que se me queda habiendo leído este verano Soldados de Salamina y siendo un escritor que conozco y que admiro. Me gusta mucho su tratamiento de la no ficción. Como de repente yo bajo del cuarto piso y se para el ascensor en el tercer piso y entra el ascensor Javier Cercas. Y yo me quedo como... me impuso. Entonces ahí es cierto que enseguida me presenté. Él, bueno, estará acostumbrado a que tontitos como yo se le acerquen y le digan que han leído sus libros y que les gusta mucho. Y bueno, y fue una gran sorpresa. Estuve conversando con él un ratito nada más, porque él estaba a otras cosas. Tuvo una conferencia a la que yo asistí posteriormente, precisamente sobre este libro. Y al final pues me acerqué, le dije, ya nos hemos conocido. Y me firmó el libro. Y la verdad que, bueno, me hizo muchísima ilusión. De hecho, estuve en un taxi con él a solas. Porque bueno, yo trabajo en ese evento, entonces se montó con mi jefa y me dijo mi jefa que acompañara yo también. Así que bueno, estuve con Javier Cercas, estuve hablando con Javier Cercas y me firmó el libro y me ha hecho muchísima ilusión porque, como he dicho, es un escritor al cual he desarrollado una admiración bastante grande, pese a discrepancias ideológicas, que al final es una tontería, porque lo importante es la visión, ¿no?, del ser humano, de lo trascendente, de la capacidad creadora. Y para mí es un absoluto gigante, es inmenso. Así que bueno, estoy leyendo El loco de Dios en el fin del mundo. Llevo muy poquito todavía. Empecé, mira, marcapáginas de La Coruña, de mi ciudad. O sea, me parece maravilloso. Además, la edición de Random House es una barbaridad. O sea, es de estos libros que hay que tener y que hay que disfrutar y que hay que leer. Y estoy seguro de que me va a encantar, ¿no? Al final, ese posicionamiento, esas reflexiones sobre la fe, esa crónica de viajes... Vamos, tengo muchísimas ganas de continuar con este libro. Bueno, esos son los dos libros que estoy leyendo, que son más o menos de una dimensión similar, así como libros largos, pero tampoco son tochos, en torno a 450 páginas cada uno. Entre ellos no suman uno de los de Sanderson. Y bueno, y estos son... Ahora he traído una serie de libros que tengo pensado leer más adelante. Aquí tenemos a Chávez Nogales, el cual tengo muchas ganas de leer. Este es el cuarto volumen de su obra completa, pero son las dos novelas, los dos libros que más me llaman la atención. Chávez Nogales era un periodista republicano español que de esa época, de la época de la República, del franquismo, de principios del siglo XX. Y bueno, y estos son, en este cuarto volumen de su obra completa tienen los dos libros que más me interesan de él, que son Juan Belmonte, Matador de Toros, y A Sangre y Fuego. A Sangre y Fuego es una crónica periodística de la Guerra Civil, la cual, por cierto, citó hace relativamente poco Arturo Pérez Reverte en un programa de televisión, por lo cual me apetece saberlo. Además, a mí Libros del Asteroide es una editorial que me fascina. Es un tomo bonito, que bueno, este es de la biblioteca, pero ojalá, igual me lo compro también en su momento. Y el otro libro, el de Juan Belmonte, Matador de Toros, me han hablado maravillas de él. Yo, por cultura, no soy una persona que esté en absoluto vinculada al mundo de los toros. Ni me gusta ni me disgusta, simplemente no es mi mundo y jamás he visto una corrida, ni conozco tampoco muchos toreros más allá del nombre. O sea, no es algo que me interese especialmente, no por estar ni en contra ni a favor, simplemente... Bueno, de hecho yo estoy a favor de que exista, porque me parece parte de la identidad nacional, que es muy importante. Pero al mismo tiempo, yo siendo gallego de La Coruña, pues no hemos tenido esa cultura tampoco de los toros. Pero me dicen que aún así que es una novela inmensa, que es una novela una biografía de un torero que todas las personas que lo han leído se han sentido totalmente fascinadas por este autor y por esta forma de escribir. Entonces, bueno, me apetece, ¿no? Me apetece. Siempre está bien, ¿no? Salir de la zona de confort y descubrir sobre temas de los cuales
no tengo ni idea. Así que aquí tenemos a Chávez Nogales, próxima lectura, esperemos que sí, porque bueno, tengo que devolver dentro de poco este libro de la biblioteca, pero bueno, tenemos nuestros métodos, ¿no? Después tenemos aquí otro autor al cual no he leído nada. Vemos que estoy leyendo mucho autor español, que estoy descubriendo mucho autor español. Corazón tan blanco de Javier Marías. ¿Qué decir, no? De Javier Marías, esta gran figura literaria que murió hace relativamente poco. Me han dicho que yo, que soy por ejemplo muy fan de Paul Auster, que soy muy fan de Michel Houellebecq, de ese tipo de autores más en la órbita postmoderna, me han dicho que Javier Marías es bastante del estilo, que desde un punto de vista más español, evidentemente, pues que bueno, que juega con la realidad, con los puntos de vista, con la perspectiva. Y vamos, y no puedo no haber leído a Javier Marías. Además, en Twitter Libritos se habla mucho de sus obras, entonces bueno, voy a ir leyéndolo poco a poco. Después también, antes de seguir, quiero leer, no lo tengo aquí porque no lo he comprado todavía, el tercer volumen del Archivo de las Tormentas de Brandon Sanderson, juramentada. Pero bueno, eso ya es su tiempo, porque antes quiero leer otro tipo de autores. Aquí tenemos Mariana Enríquez, nuestra parte de noche. Mariana Enríquez, me han hablado maravillas, me han hablado estupendamente de ella, y por lo tanto, bueno, tuve la oportunidad también en el festival este en el que estuve trabajando de conocerla, de grabarle una serie de cosas. Yo trabajo en comunicación del festival, entonces bueno, de hablar con ella, y al mismo tiempo pues también compré el libro y me lo ha firmado también, lo cual también eso, mola tener una obra firmada, ¿no? por el autor, además siendo tan rockstar, una estrella del rock, una estrella literaria como es Mariana Enríquez. Me dicen que esto es terror absoluto, nuestra parte de noche. Me apetece, que no soy una persona que haya leído terror jamás, pero bueno, salir de la zona de confort. Además, Anagrama a mí es una editorial que me fascina, me gusta tenerlos. De hecho, aquí casi todo esto que tengo aquí en esta balda es de Anagrama. Me gusta mucho esta editorial y seguro que no me decepciona. Dicen que es muy experimental, muy curioso. La verdad que no sé ni de qué va, la verdad. Me suena que es sobre una secta, sobre su vinculación con Argentina. Me apetece. La verdad que si es una escritora que tiene tanto éxito, no puede fallar, la verdad. Y ya para concluir, esto no os lo vais a esperar, ¿no? Estaba hablando de Javier Marías, de Mariana Enríquez, pues bueno, pues traigo aquí en próximas lecturas, y esto es algo que, de hecho, apela a los propios oyentes, la Odisea, de Homero. Hay que decir que ya he leído bastantes fragmentos de ella, la he estudiado en la carrera universitaria de Humanidades, que estudié Periodismo y Humanidades, como ya sabéis. Pues bueno, estos son 24 cantos, no sé qué hay que decir de la Odisea que no se haya dicho ya. Por lo tanto, iniciamos aquí un proyecto, aquí en Café Despertar, y esto se asocia también al futuro del podcast. Vamos a empezar con los clubes de lectura. ¿Qué es eso de un club de lectura? ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo, son 24 cantos, la Odisea. Pues dentro de un mes saco el primer episodio sobre los 6 primeros cantos, yendo canto por canto o capítulo por capítulo en próximos libros, hablando de las impresiones, sacando citas, comentándolo con los oyentes para que lo vayamos leyendo juntos. Al mes siguiente, los 6 siguientes cantos. Al mes siguiente, otros 6 cantos, y después el final. Y hacemos una valoración general del libro. Están abiertos los comentarios también para ello. Y me parece que puede ser muy divertido, ¿no? Que un buen proyecto juntos, leer un libro con bastante calma, es decir, 4 meses para leer 300 páginas, pues eso llegamos todos, ¿no? Evidentemente. Y es divertido, ¿no? Es divertido leer la Odisea, que según, bueno, o sea, la conozco evidentemente, sé citar, sé decir capítulos, sé decir episodios que suceden, por supuesto. De hecho, podría decirlo casi todo, porque la estudié bastante bien en la universidad, pero leerla así de principio a fin creo que nunca lo he hecho tampoco, y me apetece muchísimo. Según tengo entendido, a mí me han dicho bastante, y de hecho es algo que también he desarrollado yo, que para entender la cultura occidental, para poder entender para poder ser considerado un humanista, hay que leer mínimamente la Biblia y algún libro del ciclo homérico, la Ilíada o la Odisea. Así que bueno, igual un club de lectura de la Biblia es mucho más complicado, pero aquí tenemos esta edición además muy bonita de Alianza Editorial, así que nada, ya cuando salga el primer episodio pues ya empezamos ya con la lectura. El que quiera seguir conmigo esta lectura está absolutamente invitado, y si no, pues están aquí los podcasts para cada vez que queramos. Así que nada, esto ha sido el episodio. Traigo aquí una montaña de libros, que no se me caigan, se me ha caído uno.
aquí inmensa, la verdad. Esto puede ser una miniatura. Bueno. Y bueno, y la verdad que me encanta. Me encanta leer, me encanta hablar de libros. Tengo todavía muchísimos libros pendientes, pero bueno, estos yo creo que son los que voy a leer de forma más inmediata. Estos son los que he leído, son los que estoy leyendo. Y bueno, a ver qué tal. En cuanto al futuro del podcast, ya para ir cerrando. Nada, muchas gracias a todo el que haya llegado hasta aquí. Espero poder transmitir un poco mi pasión por la lectura, por el conocimiento. Esta nueva temporada que empieza ahora, si la anterior temporada ha sido de consolidación, o sea, yo creo que he crecido bastante y he hecho episodios muy buenos con invitados fantásticos, yo también de una forma, hablando yo solo también, yo creo que hemos hablado de buenos temas. Eso va a continuar, pero voy a empezar nuevas secciones como esta del club de lectura que estoy diciendo. Voy a intentar ir haciendo poco a poco, ¿no? Pequeñas inversiones para que el podcast pueda seguir creciendo. Una cámara mejor, intentar por redes sociales moverlo más el podcast también, y sobre todo intentar llegar a invitados de calidad, que eso también ayuda a que el podcast también se acabe propulsando. Hemos tenido invitados muy buenos, ¿no? Con nuestro amigo Néstor, que tuvimos una charla fantástica. También, por supuesto, con nuestros colegas de Terra Ignota, que después repetí con Pirata, en un podcast mucho más sesudo, más político, pero que estuvo fantástico. También, por supuesto, tuvimos a nuestro gran amigo Pablo Mariñoso, el cual hablamos de León 14. Fue una maravilla, por supuesto. Y no sé si me estoy dejando algún invitado. Bueno, claro, por supuesto, mis colegas Diego, Álvaro. Es decir, el tema de invitados muy bien, pero voy a intentar darle un impulso. Voy a intentar estar pendiente de novedades editoriales e intentar charlar con escritores. Eso me encantaría, sobre una obra. Voy a intentar tener un espacio físico para poder hacer entrevistas. Eso me interesa mucho. Y voy a inaugurar una sección también con personas que igual que sean conocidas, o incluso que yo que sé, que tengan o tuiteros, por ejemplo, con los cuales me llevo bastante bien. Intentar hablar de su perspectiva lectora, es decir, que unas personas que igual no tienen que ver de forma directa con el mundo de la literatura, que me hablen de los libros que le han marcado, de su experiencia como lectores. Entonces, bueno, eso es algo que también tengo pensado para el podcast. Seguiremos con estos temas sesudos, seguiremos con estas reflexiones un poco improvisadas, que eso me han dicho que gusta bastante. Después también tengo pensado traer debates, también continuar con el ciclo hispánico, del tema de España, de la hispanidad, de todo esto que últimamente ha sido bastante candente y bueno, es un debate que siempre puede sumar y puede aportar, habiendo hecho también las lecturas y conocimientos que he ido desarrollando en este último año. Y bueno, empieza una nueva etapa, ¿no? En el podcast, a nivel personal mío también empieza una nueva etapa, porque cierro ya mi época inmediata de estudiante, ya he acabado el máster, me queda defender el TFM, el cual, por ejemplo, puedo utilizar también para el podcast, hablar un poquito de él, ya con más detalle. De hecho, sí que lo voy a hacer. Ya sé además qué partes voy a incorporar. Al mismo tiempo también, bueno, voy a buscarme la vida también en el aspecto más laboral, porque bueno, he estado muy bien, he estado aprendiendo, he estado sacando, pero ahora quiero dar un salto adelante. Intentaré colaborar, intentaré escribir en bastantes sitios, a ver si es posible. Así que bueno, espera una nueva etapa de la cual me gustaría mucho que los oyentes me acompañarais en este proceso. Me haría muchísima ilusión. Y bueno, ya aquí estoy, ¿no? Para todo lo que haga falta. La verdad que hemos estado este último año construyendo una comunidad bastante divertida, bastante guay. Siento que los números no son excesivamente grandes, por no decir lo contrario, de que todavía son bastante pequeños, pero comparado con cómo empecé, pues me parece fantástico. Me ha escrito mucha gente que ha estado leyendo que ha estado escuchando el podcast, que ha estado leyéndome en redes, que he estado pendiente de lo que he ido poniendo, así que eso ya para mí es maravilloso. Así que nada, continuamos otra temporada más, esta temporada 3, aunque bueno, yo tampoco las voy numerando ni nada, pero tercera temporada, empezamos en su momento de una forma bastante espontánea, hablando por Spotify, no sé, simplemente por Spotify, de libros, de lecturas, de una forma así más amateur, con reflexiones propias. Ya después hemos dado un salto adelante con bastantes entrevistas, con bastantes invitados y con un proyecto más visual, más asentado. Y ahora este año sí que quiero que sea el año de
Bueno, yo cuento los años, ya veis. O sea, mira, por ejemplo, las agendas que tengo son, esta es del curso pasado, esta es la nueva que me he comprado. Es decir, yo miro el mundo a través de los cursos, a través de las temporadas, ¿no? Como futbolero también que soy. Así que bueno, se viene una etapa nueva, la verdad, y bueno, me haría mucha ilusión que fuerais también partícipes de ella, que crezcamos juntos y que veamos cómo sigue evolucionando todo. Así que nada, yo me despido. Perdón por dar la chapa, pero bueno, me gusta mucho, ya sabéis, hablar de estas cosas. Soy Yago Cabrera Pérez y esto ha sido Café Despertar. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Y cerramos.